A partir del 42 ya él entra como presidente municipal y empiezan a hacer, empiezan a planear lo que es la petición al gobierno del estado para poder cambiar el estatus de villa a ciudad. Los colonos no iban a instalarse aquí, no era la intención. La intención era que se iban a colocar en la afluencia de los dos ríos, del río Sabinas y el río Álamos. Pero con la llegada del ferrocarril, dijeron, nos conviene más acá, aquí se vinieron acá. Papá trabajaba como herrero en la compañía Azarco de Cloete. Llegó a ser secretario general del sindicato de ahí. A él le tocó, dentro de una de las ocasiones en que estuvo como secretario, porque también fue administrador de la clínica obrera de Cloete, le tocó la huelga, la caravana de los mineros. La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera tiene la misión de formar profesionales, líderes de enfermería, con sólidas bases científicas, metodológicas, tecnológicas y humanísticas para brindar cuidado a las personas y a las familias en los estados de salud y enfermedad. La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera, siempre presente. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy me encuentro gratamente con el profesor Romeo Ismael Rodríguez, Gracias. Con quien vamos a tener una charla muy interesante acerca de las muchas historias de esta ciudad de Sabinas, Coahuila, y específicamente de aquello que aconteció en 1942, precisamente el año en que Sabinas recibió pues ya el estatus de ciudad. Y profesor, pues entrando en materia, entrando en tema, ¿qué nos puede decir de cómo se dio este acontecimiento tan importante de nuestra ciudad? Bueno, mira, yo, digamos, fue muy grato para mí enterarme, ¿verdad? Yo todavía no nacía cuando eso ocurrió, ¿verdad? Mi padre, Ismael Rodríguez Ramón, era el presidente municipal en ese entonces. Y, digamos, algunas veces se manejaba y pues yo desconocía, ¿verdad? En ese momento qué era lo que había pasado. Me decían, ¿verdad? La gente que me conocía, oye, tu papá, ¿verdad? Hizo esto y esto otro. Y pues me fue enterando y pues me dieron ganas de empezar a leer, ¿verdad? Sobre ese periodo de Sabinas, que gracias a Dios, ¿verdad? Pues le tocó a mi padre ser partícipe de él. Y empecé a adquirir más información sobre eso. Ahí podemos hablar de que le tocó un solo año de gestión, ¿verdad? De administración. ¿Qué fue en ese año, precisamente? Fue en 1942. Él compitió en diciembre de 1940 para la presidencia. Él pertenecía a la compañía Azarco, ¿verdad? A la fracción 1 de la sección 14. Era parte del sindicato de Nueva Rosita. Okay. Y tuvo varios puestos, pues digamos, fue secretario general, fue administrador de la clínica de Cloete, tuvo varios puestos ahí. Y su trabajo ahí en la empresa era herrero. Era herrero, estaba bien dado. Y pues te digo, empecé a informarme, digo, bueno, ¿por qué nomás un año? Y no encontraba la información y las personas que a veces te decían, así aunque en forma media velada, ¿verdad? De que pues nomás había fungido un año. Digo, un año y hizo todo, digamos, el lograr, ¿verdad? De que la villa se convirtiera en ciudad, construyó varias aulas de las escuelas, que eran, yo que recuerde, digamos, de lo que leí, de las Sabinas, que eran las escuelas más viejas, la Centenario,
pavimentó la calle Independencia, pavimentó la Riva Palacio, y hubo otras partes, ¿verdad? Que ahorita no me vienen a la memoria, ¿verdad? También fueron de las primeras pavimentaciones que se lograron, ¿verdad? Para Sabinas. Y pues estaba preparando, ¿verdad? Para el gran evento. Claro. Una cosa también que también tal vez pocas personas lo sepan, es que el gobernador en ese entonces, que era Venecio López Padilla, fue compañero de mi papá en el trabajo. También fue parte de la compañía Zarco. Y anduvo, digamos, era de las personas, ¿verdad? De golpeteo, de que no te aceptan cualquier cosa, ¿verdad? Si no es lo correcto. Y no sé si hubo una amistad, pero pues conocimiento sí lo había entre ellos, ¿verdad? Claro. Te digo, son cosas que poca gente lo sabe. Lo platicaba yo con trabajadores de la compañía, ¿verdad? Que tenían el conocimiento de él. Y ya una vez, bueno, te digo, en las elecciones de ese entonces fueron canceladas, las nulificaron. Las nulificaron porque encontraron que había cosas indebidas dentro de las boletas. Entonces se anuló creo que fueron varias partes del estado, o incluso Saltillo tuvo problemas a nivel estatal, o sea, con el gobernador también hubo, y creo que Musquis fue otro de los lugares en los que hubo problemas. Entonces, pues papá nada más fungió un año debido a eso, ¿verdad? De que estaban haciendo, digamos, todo para poder corregir, y entró ahí un presidente interino, ¿verdad? Que ya había estado como presidente o estuvo después también como presidente, pero haz de cuenta como cubriendo interinatos. Entonces descubren eso, suspenden todo, meten al presidente interino, y pues se preparan para nuevas elecciones. No sé cómo estuvo ya ahí, ya con la investigación asignan a papá como presidente municipal, pero ya eso es en diciembre del 41, o sea, se perdió un año. A partir del 42 ya él entra como presidente municipal, y empiezan a hacer empiezan a planear lo que es la petición al gobierno del estado para poder cambiar el estatus de villa a ciudad. Vamos a detenernos un poquito aquí, profesor. A ver. Y yo le quiero preguntar, porque como ciudadano también escuchamos siempre en el discurso, en el dato histórico, que pasa de villa a ciudad y celebramos, pero ¿cuál es la importancia de este hecho? O sea, ¿qué implica que una villa en aquel entonces se transforme en ciudad? ¿Cuál es la importancia que debemos entender? Bueno, mira, por principio de cuentas, ¿no? Te voy a hacer un poquito largo el corrido. Mira, en ese entonces, cuando era villa, Sabinas pertenecía al municipio de San Juan de Sabinas. Muy bien. ¿Verdad? Era una parte, haz de cuenta, como sería ahorita Ujita o Cloete con Sabinas. Así estaba Sabinas con respecto a San Juan de Sabinas. Juan de Sabinas. Okay. En el momento en que se convierte en municipio, que eso fue en 1906, en 1906, ya pasa, digamos, haz de cuenta, de ser trabajador a ser jefe. ¿Verdad? Sabinas logra un estatus diferente. Ya ahí le ceden gran parte de los terrenos de San Juan de Sabinas, ahí siendo parte de ese municipio, pues tenía únicamente el área, ¿verdad?, que se había asignado, lo que habían logrado los colonos cuando vinieron de Santo Domingo. Sí. Y a partir de ese momento, las 2/3 partes del terreno que tenía San Juan de Sabinas pasan a Sabinas.
Entonces se empieza a manejar pues la cuestión de, Sí, desde luego. de dinero, ¿verdad? Todo eso, Ujú. y empieza a subir. Hay una cosa pues muy agradable que también siento yo que muy pocas gentes lo saben, de que Sabinas fue ascendiendo pero de una forma muy rápida. Sabinas nace en 1883, ¿verdad? En junio de 1883. Para 1906, Sabinas ya era cabecera municipal, ¿verdad? Siendo una población, una congregación, ¿verdad? Porque cuando llegaron era el nombre de Congregación Agujita. Y pasan esos años y ya en 1906 ya es cabecera municipal. Y 36 años después se convierte en ciudad. ¿Qué es lo que requiere para ser ciudad? Bueno, por principio de cuentas, requiere un número de habitantes. Sabinas en ese entonces tenía 17,350 habitantes. Cumplía con eso. Tenía industria, tenía comercio, tenía escuelas, que eran algunos de los requisitos que debía de reunir para poder lograr que lo aceptaran como ciudad. Al menos tener para solicitarlo, ¿no? Porque ya cumples requisitos. Sí, digamos, es lo que te revisa. Dice ahí en el documento que leí yo, de que no había un reglamento o unas especificaciones marcadas para decir, sí cumple con los requisitos, porque no sabían exactamente qué tantas cosas podían pedir. Pero eso era lo elemental. Por ejemplo, el que tuviera industria, ¿para qué? Para que pudiera sufragar sus gastos. Tenía que tener escuelas, ¿verdad? Pues tenía que cumplir con la ciudadanía, ¿verdad? Para poder. En ese entonces, creo que ahí menciona el documento 4, pero había más escuelas. Las más antiguas, ¿verdad? Era la Escuela Miguel Hidalgo, estaba la Centenario, estaba la Sabinas, estaba la de Agujita, la Amado Nervo, estaba la de Cloete. O sea, ahí ya van 5, había como 6, 7 escuelas que ya estaban funcionando. O sea que para la dinámica de aquel tiempo, pues era una actividad intensa ya de una ciudad propiamente, ¿no? Sí, pues muchos de las gentes de los colonos que llegaron, ¿verdad? Tenían muchas ganas de que su población, digamos, surgiera, sobresaliera. Y le tocó, yo no digo que suerte, ¿verdad? Porque algunos dicen, oye, qué suerte le tocó a los colonos, ¿verdad? Porque inmediatamente llegaron y a los cuantos meses, a los 4 o 5 meses, llega el ferrocarril, ¿verdad? No, ellos los colonos ya habían hicieron como 3 viajes para acá, digamos, viendo. Antes de tomar la decisión. Sí, antes de todo eso. Entonces, a fuerza, ¿verdad? Que alguna noticia llegó de que el tren ya venía, ¿verdad? Y lo aprovecharon. Para comer rico y pasarla a gusto, somos la tradición en Sabinas. Restaurant La Estaca, con toda tu familia. Ven a disfrutar de los mejores cortes de carne. Somos especialistas en ello, con ese sazón, con sabor a casa. Y disfruta de nuestros panecitos de maíz con sus diferentes tipos de salsa, cortadillo, torta de arrachera, enchiladas suizas, parrilladas, con nuestros cortes especiales y además los tacos de chilaca, de cirlón, de arrachera, pero sobre todo disfruta de nuestra excelente atención y ambiente 100% familiar. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 del mediodía para comer rico y pasarla a gusto. Restaurant La Estaca, somos la tradición. Si no conoces La Estaca, no conoces Sabinas. No te vayas con la finta, precios accesibles. Restaurant La Estaca. Los colonos no iban a instalarse aquí. No era la intención. La intención era
que se iban a colocar en la afluencia de los dos ríos, del río Sabinas y el río Álamos. Pero con la llegada del ferrocarril, dijeron, nos conviene más acá, y se vinieron acá. ¿Verdad? Entonces, te digo, las personas que venían tenían una idea clara de qué era lo que querían. Allá estaban sufriendo mucho porque estaban con las sequías, se les estaba muriendo el ganado. Por eso fue la venida hacia acá. Encontraban aquí un río con mucha agua, mucha vegetación, todo lo que requerían, ¿verdad? Llegó en el momento en que lo necesitaban. Así es. Entonces, profesor, este es el antecedente de cuál es la importancia de que Sabinas reciba este nombramiento, y coméntanos cómo fue este proceso donde tu papá obviamente pues fue protagonista. Ok. Bueno, te digo también de eso, me enteré a través de la lectura, ¿verdad? Pues es que qué orgullo, digo, pues si ya te enteras tú, ya consciente como estudiante, como hijo, cuál fue la importancia de esa gestión de tu papá en cuanto a obras, en cuanto a toda la infraestructura, y sobre todo lo que decías tú, que Sabinas siempre estuvo en constante crecimiento, era la ciudad de la región que más crecía anualmente. Basta con mencionar solamente las obras que tú mencionaste ahorita en lo previo, pues de que es ejemplo todavía para las nuevas generaciones y para los nuevos gobiernos. Sí, fíjate, y se menciona en el discurso, ¿verdad? De que, pues digamos, el impulso, ¿verdad? De la gente, lo que nos legó, y nuestros antepasados, y de cómo cuando entregaron el escudo a Sabinas, ¿verdad? Que vino López Huitrón. Hay confusión ahí también en cuanto hasta a Huitrón con H o a Huitrón con G. Yo vi un documento firmado por él y decía Huitrón. Con G. Con G y con la diéresis de la U. Entonces está equivocado aquí los letreros que dicen López Huitrón con H. Sí, te digo, es un documento firmado por él, ¿verdad? De Saltillo, ¿verdad? Porque él era diputado en ese momento. Entonces, sí, volvemos en que ya posteriormente quiero que nos comentes cuál fue el proceso para llegar a este éxito del nombramiento. Ok, mira, yo pensé desde un principio que como papá pertenecía a una empresa minera, los cuales son muy unidos en todos sus trabajos, ¿verdad? En las decisiones que se toman en el sindicato y todo. Dije yo, no, pues papá pudo haber ganado o ganó, ¿verdad? En forma mayoritaria. Pero me llega la información, ¿verdad? También de que no había ganado. Dijo, no, tu papá perdió, me dijo alguna persona. Ya, Chihuahua, pues ahí entraba sindicato y entraba todo. Mira, tenían en ese entonces fácilmente entre 5 y 7 mil trabajadores de la empresa. ¿Quién podía contra una nómina, no una nómina, un conteo, ¿verdad? De gente que votara, si no todos por ti, que votaban 2 terceras partes? La mayoría. Y dije, bueno, ¿qué pasó? Sigo leyendo y encuentro que hubo un deseo de hacer una tranza. Ellos querían que ganara una determinada persona ahí y las boletas estaban amañadas. Eso no pasó únicamente aquí, pasó en otros municipios y pasó en el gobierno del estado. Porque a la hora que se realizaron, digamos, a la hora que se iba a tomar posesión ya, ni dejaron al gobernador, que era Venecio López Padilla, ni dejaron a Ismael Rodríguez tomar posesión. Se perdió un año. A papá le tocaba administrar de 1941 y 1942, y nomás le dejaron el 42, porque no se resolvía esto
hasta que, digamos, ya en el gobierno del estado, ¿verdad? Ya pusieron las cosas sobre las IES, toma Venecio López Padilla el poder y dice, ahora sí, ¿verdad? Y entreguen, le manda a hablar al presidente interino y le dice, tienen que entregarle a Ismael Rodríguez y tienen que entregarlo de recaudación. Entonces, así es como se lleva a cabo. Pero la administración, esa, digamos, la que hizo posible, digamos, que Sabinas se convirtiera en ciudad, digamos, que empezó a pavimentar, que empezó a hacer aulas para las escuelas, que empezó a hacer puentes. En Cloete hizo un puente, en Agujita también les mejoró, algunos se entregaron mobiliario, se hizo muchas cosas. A mí se me hizo demasiado trabajo para un año, que en la actualidad, digamos que ahorita son 4 años. Sí. Yo creo que algunos en 4 años no hacen lo que él hizo en un año. Es muy sorprendente, precisamente por eso le indicaba hace un momento que es un ejemplo para el resto de los políticos que, bueno, pues están en funciones, porque es constancia de que sí se pueden hacer las cosas. Porque digo, eran recursos más limitados antes. Sí. Entonces hoy pues tenemos todas las bondades de la tecnología, la comunicación, mejores materiales, y bueno, presupuestos también. Entonces es un ejemplo siempre. Y entonces esto sentó las bases, profesor. ¿Cuándo se da este decreto y cómo se da? ¿Quiénes están involucrados con él? Es el 12 de septiembre de 1942. De esto, yo leí parte de la mensajería que hay entre presidencia municipal y gobierno. Se había pedido desde principios de año, tenían que trabajar a marchas forzadas. Y yo veo, digamos, de que pues el equipo que formó era un equipo muy bueno y muy comprometido. Porque la feria, haz de cuenta que la iniciaron algunos 3 meses antes de septiembre, me empezaron como en abril y mayo o algo así. A organizarla. Porque también se tardaron, habían hecho la solicitud para hacer la conversión esa. Y pues digamos también por el problema que tenía el gobierno del estado, me imagino yo que se tardaron. Entonces insistieron y ya vi yo también una carta donde contesté el gobernador. Dijo, vamos a darle para adelante, ¿verdad? Y ya se pidieron y se hicieron un montón de cosas, ¿verdad? Yo quisiera tener a la mano ahorita el programa de todo lo que estuvieron haciendo. Y cómo, digamos, cada gente agarró parte del compromiso para que esto funcionara perfectamente. Porque hablaban con ganaderos, con agricultores, con proveedores, digamos, que de cerveza, que de refrescos, para poder hacer la feria en la plaza. Ahí el responsable directo de la feria fue don Agustín Dávila. La familia de ellos era de Agujita. Y él hizo muy buen trabajo durante varios años. Él estuvo a cargo de la feria, organizando la feria. Y aportaciones también, porque no había dinero. No había dinero. Entonces empieza luego a la compañía, ¿verdad?, la que pertenecía a papá. Oye, ¿con cuánto puedes apoyar? No, pues ahí va. Y la aportación, ¿verdad?, de la compañía, de algunos empresarios de aquí, dice, yo te apoyo con esto, yo te apoyo con esto otro. En ese periodo también, ya no te voy a hablar de eso, voy a salir un poquito sobre las obras que hizo, porque se me olvidó mencionártelo. Se hizo el kiosco de la plaza de Sabinas, que desgraciadamente ya nos lo tumbaron. Y se hizo la escultura de Benito Juárez. Estaba originalmente yo vi una foto de 1909,
ya estaba ahí frente a la escuela Hidalgo. Ahí estaba el Benito Juárez. Te digo porque hay una foto que lo vi yo, lo constaté. Entonces, papá lo que hace, el Juárez ese originalmente estaba en el centro de la plaza. No había kiosco. Bueno, perdón, sí había kiosco. Estaba a un lado. El kiosco lo tenían en un lado y a Juárez lo tenían. Está como la estatua, bueno, como el busto de Cristóbal Colón actualmente está pegado al kiosco actual, ¿no? Está ahí pegaditos. Sí. Pero solamente era Benito Juárez el que estaba, no había ninguna escultura más. Sí, era la que se veía. Y te digo, hay una foto. Luego, si requieren para el trabajo si requieren fotos de algo que les interese de lo que estamos hablando, puedo conseguirte algunas. Ahí se ve lo que es el Cabildo, se ve donde pusieron a Juárez, ¿verdad? Con su pedestal y todo, pero estaba, haz de cuenta, frente a lo que es hoy el Café Parroquia, más o menos. Bien. Más o menos ahí estaba. Y adelante yo creo que fue, no sé si fue septiembre ahí, o fue una fiesta de Juárez, ¿verdad? Que lo hayan hecho natalicio. Los masones. Sí, sí. Y atrás se ve donde están terminando el kiosco. Se ve todavía donde anda gente trabajando, haciendo el kiosco. Es en ese año, 1942. 1942. Qué interesante. Y luego ya se viene la fecha del decreto. Sí. Ya autorizan el decreto. Manuel López Buitrón, ¿verdad? Que era el diputado. Se toma como una actividad propia y dibuja el escudo del municipio de Sabinas. Y el día, digamos, en que coronan a la reina, ¿verdad? Que hacen que se entregan las llaves y todo eso, él presenta, ¿verdad? Ya se lo habían aceptado, ¿verdad? Sí. Pero lo hace oficialmente, entrega el escudo, ¿verdad? Y se lo aceptan, ¿verdad? Lo agradecen, y le agradecen también al gobernador, ¿verdad? Pues las facilidades que había dado para eso. Dentro de todo esto también hicieron actividades, hicieron una corrida de toros, hicieron otro tipo de actividades para generar, ¿verdad? Había ya plaza de toros aquí en Sabinas. Había plaza de toros. Sí. Pues para la época yo creo que era una plaza importante porque sí. Pues ese tipo de espectáculos. También debo tener una foto ahí para que vieras el tamaño de la plaza y llenas. Bien. Así digamos. Pues después interesante, eso digo, se escucha fácil en palabras, pero era una ciudad muy pujante, entonces era una ciudad con industria, como dice usted, con escuelas, y yo imagino que como pasa actualmente, Sabinas también era una ciudad donde también venían personas de otros lados para trabajar, porque a final de cuentas, pues anda uno siempre buscando el trabajo para subsistir, ¿no? Y pues Sabinas siempre tuvo ese oficio industrial y comercial también. Pues. Sí. Sí, hubo, pues digamos, te digo, la gente que vino desde los colonos eran gente de trabajo, eran gente que tenían ganas, ¿verdad? De tener una propiedad y en firme. Y se pusieron a trabajar, te digo, si vemos la lista de las empresas que había, dices, no es posible, pues era un pueblo chiquito. En ese entonces, yo platicando con gente mayor que yo, te dicen, Sabinas llegaba, haz de cuenta, hasta la escuela Agustín Bone. La secundaria, pues fue un agregado ya, digamos, porque estaba Pemex, pero estaba el lote vacío. La secundaria, Venustiano Carranza, se puso la primera piedra. Esa fue otra de las actividades que se hizo durante el gobierno de Ismael Rodríguez. Pusieron la primera piedra y ya desde que entró esa administración, estaban pagando la renta de una casa donde la secundaria ya había nacido. Ya le habían asignado a Damna Rocha, el profesor Damna Rocha,
de que fundara esa escuela. No había mobiliario, no había local, digamos, para eso. Se rentó una casa enfrente de la escuela Centenario y la estaban pagando el municipio de aquí de Sabinas y el municipio de San Juan de Sabinas, porque pues, era la única escuela de aquí hasta Musquis. La otra, la más cercana era Musquis. O sea que todavía no existía la de Nueva Rosita. Mira, bueno, eso es un dato adicional. Sí. La primera escuela que tuvo la región, no te digo que el estado, la región fue en Piedras Negras. La segunda fue la de Musquis. La tercera fue la Venustiano Carranza. La cuarta fue una de Monclova y la quinta fue la de Rosita. Ok. Pues entonces, que hubiera una escuela secundaria. Antes la base era la escuela primaria, ¿no? Que era lo fundamental. No había tampoco jardines de niños. Entonces ya lograr que se viniera la educación secundaria, pues era un gran logro, ya que, por ejemplo, en una entrevista que tuvimos, antes, por ejemplo, para entrar a la escuela normal solamente se requería la educación secundaria de antes, ¿no? De aquellos tiempos. Entonces, formarte ya en la educación secundaria, pues también era un gran logro para los tiempos que corrían, ¿no? Y lo consideraron también como un requisito para que fuera ciudad. Digamos, también, fíjate cómo planearon con anticipación, vieron muchas cosas que tal vez a muchos no se nos hubiera ocurrido. Te digo, no había un documento que dijera, estos son los requisitos para que llegaras a ser ciudad. Sin embargo, ellos se adelantaron. Hicieron, digamos, lo que fuera posible y a lo mejor se extralimitaron, ¿verdad? Pero lograron lo que querían. Así es. Y bueno, gracias a este logro, pues de ahí para acá, Sabinas Ciudad, pues tiene muchos más acontecimientos importantes que tuvieron ese fundamento, profesor, sus fiestas, sus cabalgatas y toda la cultura que hoy tenemos arraigada aquí en Sabinas, y no solamente en Sabinas, sino en la región carbonífera. Así es, Carlos, te digo, pues se habla de que fueron visionarios, sí lo fueron, digamos, porque lograron cosas que, te digo, el crecimiento, fíjate, viéndolo en fechas, te digo, llegaron en el 83, en junio del 83 llegaron aquí, a los 4 meses llegó el ferrocarril. Ellos no se establecieron, a pesar de que compraron, llegaron aquí y según esto les habían regalado los terrenos. Y porque pensaba el gobierno de Juárez había expropiado todo esto, porque era parte de los Sánchez Navarro. Los Sánchez Navarro pues no congeniaban con el gobierno de Juárez. Entonces le expropiaron y le dijeron que no era legal, ¿verdad?, lo que tenían, y se los expropiaron. Entonces esos terrenos estaban regalando, ¿verdad?, a las personas que lo pudieran. Para que fueran productivos. Hicieron la petición, ¿verdad?, la gente de Santo Domingo, y se los concedieron. Y pues fue cuando empezaron a hacer las visitas hacia acá para poder establecer su población. Resulta que al cabo de un tiempo se dio cuenta uno de los abogados de los Sánchez Navarro y le dijeron, esos terrenos no son suyos. No, pues que nos los dio el gobierno. Es que el gobierno no es el dueño. Los Sánchez Navarro, dice, porque el pacto que habían hecho de que si al cabo de un determinado tiempo quedaban libres algunos, no se habían vendido, no se habían entregado, pues pasaban otra vez a los Sánchez Navarro. Y desafortunadamente, ¿verdad?, nuestros colonos, esta parte no se había vendido, no se habían entregado. O sea, ya había pasado, yo creo, el tiempo de eso. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues se los vendemos. Pero pues, pues venían pobres, ¿verdad? Porque no tenían agua, no tenían ganado, pues no tenían dinero. Iban a empezar de nuevo. Sí. Y le dice, denos tiempo para pagarlo y hacemos trato. Hicieron su documento, ¿verdad? Hicieron y lo pagaron. ¿Verdad? De esa manera se hicieron de todo eso. Fíjate, de eso pues ocurrió casi llegando. Pero ellos no fincaron en el terreno que habían comprado.
habían planeado que ellos iban a ya afincar en una población que estuviera completamente trazada. Y contrataron, en aquel entonces los ingenieros agrónomos se le llamaba agrimensores. Contrataron un agrimensor para que pudiera medir todo, ¿verdad? Y colocara, por ejemplo, la presidencia municipal, dónde iba la iglesia, dónde iba la escuela, y luego dónde iban todos. O sea, ya en el plano ese es el plan rector, ¿sí? Para empezar a edificar, qué interesante. Y en ese tiempo, ¿qué fue lo que hicieron? Porque ya estaban aquí todos. Vivieron a la orilla del río, en Zapas. De ahí viene el nombre del restaurante. Del restaurante. ¿Qué es una zapa para los que no? Es una cueva. ¿Una cueva? Es una cueva. Es una construcción. Sí. Okay. Vivieron ahí, ¿verdad? Ya cuando estuvo el plano. Entonces sí, dijeron, ahora sí vamos. Y hasta el trazo, ¿verdad? Aquí iba a quedar la iglesia, aquí iba a quedar la plaza, aquí iba a quedar la escuela, ¿verdad? Entonces sí, empezaron. De hecho, le quiero comentar así brevemente, profesor, que dentro del ejército, dentro de las opciones de las escuelas del ejército, existe una que es de ingenieros, y el término que se usaba hasta al menos en los 90 era ingeniero zapador. Entonces, yo creo que viene de ahí esa tradición, ¿no? Porque, bueno, hay ingeniería civil y hay ingeniería militar también. Sí. Entonces es algo muy interesante conocer esos términos. Por ejemplo, yo no sabía que era un zócalo. La palabra zócalo ahora nos atrae, que es allá en México, ¿verdad? Pero realmente zócalo es una excavación. Así es como tengo entendido. Yo digo, cada palabra tiene su etimología y su historia, y es algo muy interesante. Pero qué bueno que nos aclara eso de la zapa, porque muchas personas nos preguntamos, oye, ¿por qué la zapa? Pues es un punto muy fundamental. Y, profesor, yo le quiero pedir, ya para finalizar, si no es que no hay algo más que compartir, yo quisiera que nos compartiera detalles de la vida de su papá como presidente municipal, y también los recuerdos que tenga usted de él, porque sabemos cada año el día que se festeja la ciudad, pues también a los hombres ilustres del cual pues ese espacio está ahí su señor padre en el Panteón Municipal. Sí, mira, a veces me da tristeza, digamos, porque algunas de las personas que hicieron pues grandes cosas por Sabinas, la gente se olvida de ellos. No es para echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Pero yo creo, a lo menos algunas veces en los discursos, no somos tan explícitos y la gente pues toma lo que considera ella conveniente. Mira, hace aproximadamente un mes, yo hice un librito que lo titulé Mi municipio, Sabinas, Coahuila. Y en él, la intención era precisamente combatir eso. Dije, este librito lo voy a hacer no para venderlos. Los hice yo, pedí apoyo, me lo negaron, ¿verdad? No me lo dijeron así, nomás, ¿verdad? No llegó. Nomás no me contestaron. Y la intención era que los niños conocieran desde su origen. Yo les platico ahí, ¿verdad?, la definición de municipio. Les digo cómo llegaron los primeros colonos, les platico de las zapas, cómo vivieron, cómo llegaron. Y pues digamos, con los niños tienes que ser muy explícito y tienes que ser atractivo, ¿no? En cuanto a lo que hablas. Entonces yo les platicaba, les digo, miren, cuando llegaron aquí los primeros colonos, no había nada. No estaba Agujita, no estaba Cloete, no estaba Rosita, no estaba Roterán, Esperanzas, no había nada. Y luego les digo, se me ocurrió ahí, se me prendió el foco. Dije, no sé si había algo. Es que había, ¿verdad? Pues todo estaba así. Dije, había indios y había muchos indios aquí. Y pues, de que verdad les llamó la atención a los niños. Indios. Sí, les digo, mire, había indios, ¿verdad? No solo los indios mexicanos, sino se nos venían de allá, que los apaches, que los sioux, que los
con manches, ¿verdad? Se venían un montón. Le dije, y se hacían pleito entre ellos. Le digo, aquellos venían a robar ganado de acá y se llevaban hasta mujeres y niños. Y le dije, y estos iban allá y se traían bisontes, ¿verdad? Se hacían el pleito. Sí. Le dije, pero sí había. Le dije, y la gente que tenía que llegar aquí tenía que venir con sus armas y todo listo, porque los indios podían atacar. Afortunadamente, dentro de lo que se escribió, ¿verdad? De cuando llegaron los colonos, dice, nos estuvieron vigilando, o sea, andaban alrededor, ¿verdad? Nos estuvieron vigilando, a ver a qué veníamos y todo. No, nunca nos atacaron, ¿verdad? Y esa fue una de las cuestiones. Respecto a lo que dices de mi padre, mira, papá estuvo en 1942 como presidente, ¿verdad? Yo nací en el 47, o sea que, ¿verdad? Fue después. Sí, yo platicaba con mi hermano Damaso, ¿verdad? Que era, pues el que me podía, a él le tocó, cuando papá era presidente, le tocó estar en la secundaria. Papá trabajaba como herrero en la compañía Azarco de Cloete. Llegó a ser secretario general del sindicato de ahí. A él le tocó, dentro de una de las ocasiones en que estuvo como secretario, porque también fue administrador de la clínica obrera de Cloete, le tocó la huelga, la caravana de los mineros, y hay un libro de mi compadre Raimundo Barbosa, el doctor Raimundo Barbosa, donde narra también, porque su papá fue a la caravana, y dice que papá, como era el líder, les dijo, no vayan, esto ya está todo arreglado, está perdido, van a echar la vuelta de Oquis. Dice, no quisimos hacerle caso, y se fueron. Estaba perdida la caravana. Esa fue una de las cuestiones. A él le gustaba mucho el béisbol, fue un aficionado, pero de hueso colorado. Muy apasionado. ¿Perdón? Muy apasionado. Muy apasionado. Patrocinó en varias ocasiones el equipo de Cloete. Él andaba ahí metido, ¿verdad? Que necesitaban bats, que necesitaban pelotas, que necesitaban guantes, ¿verdad? A ver dónde lo conseguía y se lo llevaba. Era un equipo pobre, te digo, me di cuenta, digamos, porque lees de aquí, lees de allá, ¿verdad? Y se van juntando los conocimientos. Yo me acuerdo de un juego, ¿verdad? Es una anécdota del equipo de Cloete. En una ocasión perdió un juego por forfeit. ¿Sabes por qué? Porque ya no tenía pelotas para seguir jugando. No, hombre. Yo pensé que porque no habían llegado, porque no se completaban. No, se les acabó, estaban jugando, ¿verdad? Y el umpire pidió más pelota. Ya no había. Lo forfeitearon. Y él tenía camiones de carga que trabajaban, unos dentro de la empresa. Con ellos limpiaban el terreno del campo de béisbol, ¿verdad? También participaba en eso. Y pues tenía amigos, ¿verdad? Aquí en Sabinas, en otras partes, ¿verdad? Pero también para poder que el equipo pudiera participar. Hubo 3 etapas que tuvo la liga. En la primera etapa no participó Cloete, en la segunda etapa sí. Y el primer año que participó Cloete, ganó el campeonato. ¿Sí? ¿Participaba toda la región, profesor? Participaba Esperanzas, participaba Monclova, participaba Piedras Negras, Palau, Agujita. Piedras Negras tenía 2 equipos, Rosita tenía 2 equipos. Participaba la Aduana. El primer año de la Liga del Norte participó la Aduana y fue campeón el primer año de la primera etapa. En la segunda etapa fue Cloete. Pues entonces era un nivel altísimo de competencia, digo, por todos los participantes. Y te voy a decir otra cosa también rara. Para muchos va a ser rara. Monclova no entró el primer año de la primera etapa de la liga porque no tenía campo para jugar. Caramba. No tenía campo de béisbol para jugar. No había nada asignado allá en la Bella. No, pues es que se requería pues un campo cerrado, digamos, también por la entrada, digamos, de la gente, pues si no iba a quedar abierto, pues no te iban a pagar.
para recuperar en algo. Sí. Pues qué interesante, profesor. Apasionadísimo su papá entonces Sí. del béisbol. Sí, y como te decía, ¿verdad? Pues con poco tiempo, con pocos recursos, y se hicieron obras a Sabinas, digamos que empezaron a hacer. Hay fotos, digamos, donde estaba parte del equipo donde estaban pavimentando. También te digo, no estoy hablando al aire, ¿verdad? Claro. Hay un oficio donde estaban pidiendo permiso a Ferrocarriles Nacionales para atravesar, digamos, la vía de ferrocarril, ¿verdad?, que pasa por Río Palacio. Okay. Ahí estaban también, me parece que el oficio iba dirigido a Telefónica, porque iban a quitar 2 postes de ahí para poder hacer los trabajos. Te digo, en Cloete hizo un puente, hizo varias aulas en las escuelas de aquel entonces, se proveyó de pupitres, Él tenía buen contacto también con la compañía, y varias de las escuelas, sobre todo de Rosita, Ujita y Cloete, eran artículo 123. No sé si la ley del trabajo, ¿no? Sí. Ahí la compañía se comprometía, o la comprometían, ¿verdad?, a ayudar a la escuela en cuanto al pago de maestros y en cuanto al mantenimiento del edificio y del mobiliario. Y si veas qué buen trabajo, yo lo vi en Cloete como alumno, ¿verdad? De que el director, ¿verdad?, hacía, oye, todos los desperfectos, que vidrios quebrados, que butacas rayadas, que los sanitarios X, ¿verdad?, se anotaba. Al final del curso se le entregaba al departamento del pueblo, le llamaban, y se realizaba un mantenimiento, te entregaba la escuela pintadita, con las butacas arregladas, con vidrios cambiados y todo, le entregaban la escuela. Esas escuelas no tenían ese problema, digamos, que tuvieron muchos. Aquí, por ejemplo, en Sabinas, quienes no tenían el apoyo de ese artículo 123, ¿verdad?, sufrieron mucho. Y me consta, digamos, de algunos, ¿verdad?, porque he dado seguimiento a la historia de las escuelas. Fíjese que ahora que lo recuerda, profesor, yo hice parte de mi primaria y ahí finalicé en Minas de Baroterán, en la escuela Narciso Mendoza, y tenía ese agregado que ahora entiendo, artículo 123. Y sí recuerdo que de niño, y yo me acuerdo, que justo como lo dice usted, hacían una lista, digamos, ahí de las necesidades. Iba gente de la empresa en ese tiempo, Minera Guadalupe, y entregaba los rollos de papel, pero en cantidades industriales, ¿no? Pintura y lo que se requiriera. Fue algo muy positivo entonces para la época. Preguntarle, él posteriormente a que estuvo como alcalde, ¿qué otras actividades hizo? Desempeñó, te digo, siguió trabajando para Sarco. Fue en varias ocasiones, fue administrador de la clínica de Cloete, fue secretario general del sindicato, y pues era empresario, tenía camiones de volteo. Llegó a tener pues fácilmente, digamos, que me acuerdo yo, unos 5 camiones de volteo tenía. Así es. Camiones viejitos, ¿verdad? Sí. El más moderno que tenía, me acuerdo, era 1951. Digo, claro. Robusto, ¿no? Robustos los camiones en ese tiempo. Sí. ¿Y cuándo él trasciende, pues? ¿Cuándo trasciende? ¿Cuándo muere su papá? ¿Cuándo murió? Murió en 1968, el 16 de enero de 1968. Wow, estaba yo en el Cebetis, en una clase de matemáticas, cuando me fueron a dar la noticia. ¿De cuántos años falleció su papá? 58 años. Joven. Muy joven. Caramba. Él le falló el tronco. El corazón. Y bueno, yo creo que después de ahí, y eso suele pasar, ¿verdad? Después de que las personas pues se van de este mundo, viene el homenaje, vienen los reconocimientos, y yo creo que muy, muy, muy merecido. Yo no sé cómo fue el proceso
de incluirlo en este espacio importante en el Panteón Municipal, pero creo que pues es digno de eso. Me voy a permitir, digamos, tú sabes, si lo haces. Mira, a mí me da mucha tristeza. Esa área que dedicaron a gente distinguida está muy descuidada. Desde siempre ha estado descuidada. Yo he platicado con varios alcaldes, incluso me atreví con la profesora, la esposa de... ahora sí me acuerdo el nombre de ella. Le dije, maestra, yo quisiera, ya había terminado el homenaje, ¿verdad?, que hacen en el Panteón. Dije, yo quisiera que viniera a ver la parte donde están los sepulcros. Dio la vuelta. Se asomó así nada más al primer escalón y vio cómo estaba, se regresó. Sí. Y luego otros de las gentes que están siempre alrededor. Nada de fotos. Era una letrina. Caramba. Ahí en esa área. Y hay una falla, digamos, de construcción. Porque cuando llueve, haz de cuenta, el agua emerge del piso. Okay. ¿Verdad? Se inunda. Se inunda eso. Yo les decía, miren, ya no, pues pónganlos ahí, los cuerpos, ¿de acuerdo? Muchos de los grandes hombres, digamos, de los que distinguieron con él, no los pusieron ahí. Dice, no, en forma honorífica, pongo su nombre ahí, pero él va a quedar en la cripta familiar. Está simbólico ahí. Sí. Y yo le dije pues creo que a Lenin, a Cuauhtémoc, a la maestra esta, no me acuerdo nada. ¿A Carolina? No, más atrás. Estuvo David Yutani, estuvo Gonzalo. Les decía, miren, pongan unos cubículos por la parte de afuera, para que se les pongan una rosa, una veladora o algo por fuera. Porque sí entiendo, digamos, a la presidencia en el sentido de que pues lo cierran. El Día de Muertos no hay quien cuide el panteón. No hay quien le abra la puerta para poder dejar ahí. Yo tengo varios años que pongo su foto, pongo su veladora y pues rezarle a mi padre, ¿verdad? Claro. Pero ahí no hay llave. El 2 de noviembre no hay llave porque no hay personas que estén del panteón. Durante varios años. No se han preocupado por específicamente esa área porque... Oye, si son grandes... Si son gente distinguida, ¿en qué forma los están distinguiendo? ¿En qué forma los están distinguiendo? Te digo, y ojalá y lo pongas, ¿verdad? Porque yo quisiera, digamos, que más gente se enterara. Por supuesto. Si me lo permite, esto lo voy a poner aparte para que sea específico. En esta, que a final de cuentas es una petición, pues, que ya tiene tiempo, como me está usted argumentando, que no es de ahorita, es de hace muchos años. Entonces, creo que también eso es parte del respeto, ¿verdad? Porque no solamente es decir que son nombres ilustres, sino que pues tengan esa distinción precisamente de que sean atendidas sus familias, porque ya ahorita quienes están alrededor y como usted bien dice, pues el Día de Muertos o cualquier otro día, el día que cumplía años o el día que falleció, tienes que tener esa libertad y esa facilidad de ir y al menos ponerle un arreglo floral y estar de manera digna visitándolo, ¿no? Porque creo que si hay algo sagrado para nosotros y para nuestra cultura mexicana es visitar a nuestros ancestros y visitar pues a quienes en vida pues hicieron posible todo esto en donde estamos, ¿verdad? Pues maestro, a menos que usted tenga algo más que comentarme, yo le quiero dar las gracias por esta oportunidad de estar aquí en su hogar, que es de veras un honor, y pues también que nos haya dado este espacio para comentarnos un poco más del detalle de unas de tantas historias de Sabinas que realmente vale la pena que las nuevas generaciones
pues se enteren de estos detalles, porque a veces solamente vemos la fiesta, ¿no? Pero no vemos todo el esfuerzo que hubo atrás y las personas que, como su padre, pues tuvieron esa visión y tuvieron pues esa siempre disposición para que Sabinas sea lo que es hoy. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta interesantísima entrevista con el profesor Romeo Ismael Rodríguez. Esperamos que sea de su agrado. Le pedimos por favor que nos ayude dándole un like y también compartiéndola en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.